Vamos a cambiar de tema. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, presentó este lunes un informe sobre el impacto que genera para el país antillano el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos contra esa isla. Nuestra corresponsal permanente en La Habana, Fabiola López, estuvo presente en este acto donde se calificó de genocida la medida mantenida por los diferentes gobiernos de esta nación desde 1960 y nos tiene el balance muy oportuno a esta hora. Hola, Fabiola. Hola Marayira, Abraham, un gusto en saludarles. Pues como ustedes decían, hace apenas unos instantes acaba de ser presentado ante la prensa extranjera y nacional aquí en La Habana el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que imponen los Estados Unidos contra Cuba. Este es un informe que se presenta todos los años ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Va a ser presentado en esta oportunidad el día 29 de octubre y todos los países de la comunidad internacional deberán votar a favor de que se elimine este bloqueo o no. Hoy en la mañana en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, que fue donde el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba presentó este informe, dio abundante información, puso abundantes ejemplos de cómo esa política se ha incrementado con los años. Lleva más de 50 años este bloqueo económico, comercial y financiero. Se había dicho, el presidente Obama había dicho al inicio de su gobierno que su gobierno iniciaría una nueva historia, pero se dijo hoy, esta mañana, presentando este informe, que no ha sucedido así, que después de 5 años de gobierno del presidente Obama, el bloqueo, lejos de quitarse, lo que se ha es recrudecido, y sobre todo en esferas como la esfera financiera y la esfera bancaria. Él decía esta mañana una cifra astronómica que es a la que asciende las pérdidas por el bloqueo durante este año, y la cifra es de más de 1 millón de millones de dólares, o sea, $1 billón, y afecta en todas las esferas de la vida del país. Ha sido catalogado y demostrado jurídicamente que se trata de una medida ilegal, una medida arbitraria, genocida y que viola los derechos humanos y la Carta de las Naciones Unidas. Pero yo les propongo que escuchen un fragmento de lo que decía esta mañana el vicecanciller cubano. Para hacer daño a un grupo. Y hasta abril de este año, las pérdidas económicas que nuestro pueblo enfrenta por el bloqueo ascienden a 1 billón, billón con B en español, 1 millón de millones, 1.157.327 millones de dólares. Ustedes ven que es una cifra astronómica. Claro, no llega a la de la deuda de los Estados Unidos en la actualidad, que está trancada en el Congreso, pero es una cifra astronómica. Abraham, Marayira, esta política genocida que impone Estados Unidos a Cuba es una política también que incluye la extraterritorialidad, o sea que subsidiarias norteamericanas en terceros países se les impide comerciar con Cuba. Por eso es que es una política que no solo afecta a Cuba, también afecta a la comunidad internacional. Él al respecto decía lo siguiente: ¿qué derecho tiene el gobierno de los Estados Unidos de sancionar a compañías, a empresas, a bancos que no son norteamericanos, sino que son extranjeros y que deben regirse por legislaciones extranjeras? Fíjense ustedes las paradojas enormes que tiene el bloqueo contra Cuba, que afecta no solo a Cuba, sino afectan a muchos otros países e incluso afectan su soberanía. Sí, él hacía esta acotación y también explicaba la génesis de la justificación de esta política de bloqueo, que fue en una fecha tan temprana como en 1960, cuando Chester Mallory, que era el funcionario del Departamento de Estado encargado de hacer recomendaciones para la política de los Estados Unidos con Cuba, decía que la mayoría del pueblo cubano apoyaba a Castro y que la única manera de que el pueblo dejara de apoyar a Castro era precisamente rindiéndolo por hambre
y por escaseces y problemas, que es lo que ha hecho el bloqueo durante estos más de 50 años. Pero hay mucha expectativa aquí en Cuba con que una vez más, por 22ª ocasión, este informe sea votado a favor de que se quite el bloqueo comercial, económico y financiero que impone Estados Unidos contra Cuba. El año pasado, de 193 países, 188 votaron a favor de que se quitara este bloqueo, y este año desde los más importantes países y también los más importantes instituciones y también organizaciones internacionales han hecho ya referencia a lo inhumano y a lo genocida que es esta medida unilateral contra Cuba, y eso se vio recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando más de 40 dignatarios de varios países hicieron referencia a lo brutal que es esta política contra Cuba. Marayira Abrán. Gracias, Fabiola. Bueno, un año más, Marayira, de rechazo contundente a esa medida unilateral impuesta por Estados Unidos y que tanto perjuicio le causa al pueblo cubano. Pese a eso, la admiración para los cubanos, pese a las adversidades, se dan formas de salir adelante y no renunciar nunca a su independencia.